continúas en Pasión en tu Casa a través del 89.3 de FM. Y Robert, tenemos un tema muy importante e interesante de mano de un profesional que estoy hablando, el doctor Carlos Guerra, que nos va a platicar acerca de el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, algo muy importante a tomar en cuenta. Y claro, esto nos va a ayudar al momento de conocerlo a poder, si es que llegáramos a padecerlo o algún familiar, darnos cuenta a tiempo y que sea diagnosticado de la mano de un profesional. Muy buenos días, doctor Carlos Guerra, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación para hablar de esta enfermedad que es muy compleja, es muy compleja en su entendimiento y también es una enfermedad muy compleja en su presentación, ya que tiene varias formas de presentación y una evolución a veces impredecible, que es la esclerosis múltiple. Perfecto, doctor. Y bueno, pues para iniciar, ¿qué es la esclerosis múltiple? ¿En qué consiste esta enfermedad? La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, que es una enfermedad progresiva del sistema nervioso central, que se origina por un descontrol inmunológico. Esto es, nuestro sistema de defensa se confunde por alguna razón que no sabemos todavía y ataca a los nervios que se encuentran en el cerebro o las vías cerebrales que están envueltas de una sustancia que se llama mielina, que sería, para verlo de una manera más simple, como el plastiquito que cubre los cables. Esa sería la mielina, y por dentro de esos cables irían los axones. Entonces, de alguna manera, que otra vez, como les comento, no sabemos, empieza el sistema de defensa a atacar estas vainas, estas cubiertas, y dependiendo del sitio donde estén esas lesioncitas inflamatorias, se inflama y destruye esa vaina de mielina, dependerá los síntomas que va a presentar el paciente. Por ejemplo, si tiene alguna lesión en la región que se encarga de mover su mano derecha, entonces la persona va a empezar a percibir que su mano está débil, torpe o que no coordina muy bien. Eso por unos días y después recupera. De la misma manera pueden tener defectos en la visión. A lo mejor la persona no percibe muy bien los colores de un ojo, siente que se le apaga un ojo, como se diría popularmente. Eso por unos días y después recupera. Vértigo, si sucede estas placas de desmielinización en el sitio del equilibrio, pueden tener una pérdida del equilibrio de unos días y después recupera. A lo que voy es de que puede haber síntomas que parecerían muy inocentes, muy mínimos, como sensación de adormecimiento quizás de la mano la mueve bien, pero la siente como dormida y después recupera, o bien síntomas más dramáticos o aparatosos como dejar de ver con un ojo y después de unos días y con tratamiento poder recuperar. Esta manifestación, que es fluctuante, es algo muy característico de la esclerosis múltiple. Doctor, más o menos ¿entre qué rango de edades se empiezan a dar los primeros síntomas? Realmente ocurre a cualquier edad, pero el rango promedio de edad más frecuente es alrededor de los 30, aunque personas desde menos de 20 años pueden tenerla y personas de más de 50 años pueden tenerla, y de hecho el rango de mortalidad de esta enfermedad es mayor a mayor edad. Sin embargo, lo más frecuente es alrededor de los 30. Perfecto, doctor. Entonces, por lo que nos platicaba, las causas de esta enfermedad aún son desconocidas. Es correcto. Por lo mismo, no tenemos todavía medicamentos que curen, aunque he de decirles que los avances en el tratamiento de estas enfermedades han sido espectaculares. Cualquier persona que tiene un diagnóstico reciente de esclerosis múltiple se mete a Google y a lo mejor encuentra noticias muy tristes o ve personas en silla de ruedas o algo así de dramático. Afortunadamente, con los tratamientos que se les llama inmunomoduladores, esto es, que modulan al sistema de defensa, al sistema inmunológico, para evitar que siga lastimando los nervios del sistema nervioso central, para poder permitir que se regeneren por vía adecuada y que no haya más ataques inmunológicos al cerebro. Entonces, los avances en la actualidad son espectaculares respecto al tratamiento. Les platicaré, hace muchísimo tiempo solamente contábamos con medicamentos que se inyectan subcutáneos, ya sea de manera diaria, una inyección subcutánea diaria, cada tercer día o intramuscular cada semana. Y este tratamiento, que era el interferón, después se fue acompañado o más bien complementado con otro que se llama acetato de glatiramero, que también es subcutáneo. Entonces, estarse inyectando
todos los días y que esa reacción tipo gripa que daban o que dan esos medicamentos, pues sí generaba un peso muy tremendo para los pacientes. En la actualidad tenemos tratamientos orales que son muy efectivos, una tableta diaria de ciertos medicamentos que ayudan bastante a controlar esta enfermedad, y también tenemos lo más avanzado, que son tratamientos de infusión que se aplican intravenosos en un periodo de tiempo más espaciado, ya sea en un año, o sea, la aplicación del medicamento 5 días, y hasta el año siguiente se aplica otra vez, pero solamente 3 días como de refuerzo, o bien medicamentos que se ponen por vena en infusión también, pero cada 3 meses con unas tasas de respuesta espectaculares. Entonces tenemos nuevas perspectivas en los tratamientos de esclerosis múltiple en México. Doctor, ¿qué tan frecuente es en la población los casos de esclerosis múltiple? Es una enfermedad que no es tan frecuente. Realmente en México se calcula más o menos de entre 10 a 20 personas de cada 100,000 pudieran tener esclerosis múltiple. Realmente no es tan frecuente, aunque a nivel mundial se ha calculado que tengamos 2,5 millones de personas con la enfermedad. Una de las sospechas que tenemos es de que está incrementando su frecuencia a nivel mundial, no solamente en México, sino a nivel mundial, quizás por la capacidad que tenemos ahora de diagnosticarla con más detalle, pero se piensa que debe haber factores ambientales, quizás asociados a la contaminación, exposición de algún evento ambiental que pudiera aumentar el riesgo de esta enfermedad. Al parecer tenemos cada vez mayor riesgo de presentarla, cada vez más casos, pero básicamente esa es la frecuencia. Perfecto. Y también agradecemos a los que se comunican a través de nuestro WhatsApp 4444-2020-2020-98 y preguntan, doctor, ¿tengo más riesgo de tener coronavirus por tener esclerosis múltiple? No se ha demostrado que la esclerosis múltiple sea un factor de riesgo para tener coronavirus. El coronavirus tiene un riesgo, o los factores de riesgo para padecer coronavirus están pues bastante bien definidos, que es exponerse a sitios donde está el virus, lugares donde son endémicos para el virus, tener la exposición a algún caso conocido o en riesgo de haber tenido coronavirus, y del huésped o de las personas. El riesgo puede ser en personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, diabetes, hipertensión, la obesidad, las embarazadas, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Obviamente, al considerar en este grupo de pacientes enfermedades crónico-degenerativas a las enfermedades neurodegenerativas, pudiera conferir un riesgo, aunque no está bien demostrado, de tener el riesgo de tener coronavirus. Pero no es que la esclerosis múltiple sea factor de riesgo por sí, al menos no en los estudios que se han hecho ahora de coronavirus, pero por lógica o por precaución general, si una persona tiene esclerosis múltiple y está, por ejemplo, inestable o tiene un curso de exposición a medicamentos inmunomoduladores, pues sería una persona que tiene riesgo de contraer infecciones quizás más fácil, no nada más coronavirus, sino cualquier otra enfermedad. No están inmunosuprimidos, esto es, no tienen sus defensas bajas, pero sí están inmunomodulados. Su sistema de defensa está modulado por los medicamentos que están recibiendo. Perfecto, doctor. Una persona que está diagnosticada y que obviamente está en tratamiento, ¿qué tanto puede regresar a lo que era su vida cotidiana? Quizás valga la pena comentarles que existen subtipos de la enfermedad. Hay una variante que se llama recurrente remitente, esclerosis múltiple recurrente remitente. Estas personas tienen una funcionalidad normal, tienen un ataque o una recaída, con tratamiento recuperan otra vez a su estado previo y siguen funcionando muy bien. Gracias a Dios, la frecuencia más alta de casos son estos, los recurrentes remitentes, y esos pacientes tienen una funcionalidad prácticamente normal cuando están controlados sus ataques, y gracias a los medicamentos, como les platicaba, se mantienen en remisión mucho tiempo. Puede haber una recaída que puede ser exacerbada con cambios de clima, por ejemplo, con alguna infección urinaria o algo, pueden tener alguna recaída, o simplemente tener la reactivación de la enfermedad porque así lo quiso la enfermedad. Entonces esa sería una variante. Pero existen otras dos variantes en las que
la persona tiene el primer ataque y a partir de ahí tiene mucho deterioro. Esa se llama primaria progresiva, o sea que desde el principio es progresiva. Esa es muy rara, es menos del 2% de los casos, máximo el 4%, pero es de las más tristes porque esas personas no pueden recuperar su funcionalidad previa y el tratamiento detiene la progresión, pero no logramos recuperarlos a un punto de funcionalidad exactamente a la previa. Y hay otra que se llama secundariamente progresiva o progresiva secundaria, en la que empiezan como una remitente recurrente y después de otro ataque empiezan a tener este deterioro y no logramos observar una recuperación. Ese sería alrededor del 10% de los casos más o menos. Pero la enorme mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple, si me permiten decir la expresión, no se les nota. Si están controlados, no se les ve que tengan la enfermedad. Hay algunos pacientes, desafortunadamente, que su diagnóstico se ha retrasado por mucho tiempo porque se confunde el diagnóstico o no se sospecha el diagnóstico, particularmente si sus síntomas solamente son sensoriales, por ejemplo, o están teniendo vértigos persistentes que duran unos días y se les quita. Entonces, a veces no se tiene ese olfato diagnóstico para poder encontrar la enfermedad. Se piensa que es una laberintitis, que es una neuronitis vestibular o que son nervios. La persona es ansiosa y por eso siente que se le duerme su cara. Y entonces tienen retraso en el diagnóstico y esas personas pueden llegar ya con nosotros a una evaluación más especializada, ya con una lesión residual, la cual ya no está inflamada, ya se secó, si me permiten la expresión, pero dejó una cicatriz en su cerebro que esa deja una manifestación de un déficit quizás motor, a lo mejor ya no puede mover muy bien su pierna, etcétera, y que fue hasta que se sospechó la enfermedad cuando tuvo estos síntomas. Esas personas quizás era un curso de enfermedad recurrente remitente, pero por el retraso en el diagnóstico y en el inicio de tratamiento, dejó ya alguna lesión que ya fue irreversible a su cerebro y esas personas no recuperan completamente, aunque ya con tratamiento vemos que mejoran sustancialmente. Perfecto. Si nos acaban de sintonizar, estamos platicando sobre el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con el doctor Carlos Guerra. Y la siguiente pregunta sería, doctor, ¿la esclerosis múltiple es hereditaria? Esa es muy buena pregunta, no lo sabemos. En teoría, de entrada diríamos que no. No se hereda la enfermedad como tal, pero se puede heredar el riesgo de padecerla. Sí hemos tenido casos en todo el mundo que se observan hermanos con la enfermedad o familiares cercanos con la enfermedad. De ahí que se piensa que puede haber un factor externo ambiental que pudiera estar siendo el causal de esto, pero en general no es una enfermedad como tal hereditaria. Se piensa que estos factores que facilitan el despertar del sistema inmunológico a un síndrome autoinmune, o sea que el sistema de defensa ataca al propio cuerpo, sí se puede heredar el riesgo. Es como los casos de familias que tienen, la abuelita tiene artritis reumatoide o lupus, la mamá tiene otra manifestación de enfermedad reumatológica, etcétera. No se hereda la enfermedad como tal, pero sí se hereda la susceptibilidad de padecerla. Doctor, dentro del tratamiento de la esclerosis múltiple, bueno, ya en otras entrevistas que hemos platicado de enfermedades neurodegenerativas, ¿el ejercicio también apoya mucho? Sí, aquí realmente el ejercicio se enfoca en dos fases, a rehabilitar el área lastimada, el área con el déficit, y eso permite que el cerebro cicatrice, que se permite la palabra, o repare mejor esas vías. Entonces la terapia física dirigida a mejorar el equilibrio, en ciertos casos la fuerza, el lenguaje, la articulación de la voz, etcétera, ayuda bastante bien. A diferencia de las neurodegenerativas, que son derivadas al depósito de proteínas no normales, aquí el caso es una inflamación autoinmune. Entonces, la base es la modulación inmunológica y el ejercicio y la fisioterapia es complementaria para la rehabilitación y la reinserción a sus actividades cotidianas de los pacientes. Perfecto, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo. La verdad que qué buena información nos trajo el día de hoy. Pero bueno, el tiempo en radio es muy corto. Si nos pudiera dar nada más una conclusión sobre el tema antes de despedirse, por favor. El tratamiento de la esclerosis múltiple está cada vez más cercano y tenemos tratamientos muy, muy exitosos y cada vez menos invasivos para los pacientes. Si las personas perciben síntomas raros de que no sienten muy bien un lado de su cuerpo, de pronto no lo mueven, un problema visual, problema de equilibrio, hay que estar muy sensibles a que puede ser este tipo de enfermedades, sobre todo si están entre sus 20 y 40 años, y acudan a una revisión
con los especialistas en neurología, quienes nos dedicamos a atender estas enfermedades. Perfecto, doctor. No, hombre, le agradecemos muchísimo. ¿Dónde puede encontrar el público para poder ampliar este tema si tiene alguna duda? Nosotros estamos en redes, en Prisma, Centro de Atención Avanzada, y nuestro teléfono es 4442-664554, ya sea por WhatsApp o llamada directa, estamos a sus órdenes. Perfecto, le agradecemos muchísimo, doctor Carlos Guerra, por esta información y esperamos escucharnos y vernos pronto. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias, doctor. Muy buen día.